Ahora lo siguiente es que quiero tratar de irles generando una intuición sobre circuitos. Digamos que tenemos este circuito. Aquí tenemos una batería, aquí tenemos mi primera resistencia y mi segunda resistencia. La corriente que se va a generar va a ser en esta dirección, porque acuérdense que la corriente siempre va del lado positivo de la batería al lado negativo. ¿Listo? Entonces ese es el movimiento de carga, va a ser de positivo a negativo. El movimiento de carga positiva, que es por definición muy corriente. Ahora, entonces, si yo sé que aquí la diferencia de voltaje de acá a acá es 12 voltios, aquí subí 12 voltios, acá tengo que bajar desde aquí hasta acá, tengo que bajar menos 12 voltios. Entonces, acuérdense que la primera resistencia tienes 2 ohms, la segunda resistencia tiene 2 ohms, son igualitas. Eso significa que las caídas de voltaje tienen que ser iguales. Entonces, menos 6 voltios y delta B igual a menos 6 voltios para regresar a 0. ¿Listo? Entonces acá, digamos que yo tengo ese voltaje. Entonces, fíjense, aquí interesantemente yo podría conseguir la corriente, porque yo sé que la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces yo puedo decir que la corriente es delta B sobre R y esto me da entonces 6 voltios dividido por 2 ohm, 3 amperios. Entonces la cantidad de corriente que pasa a través de mi circuito es 3 amperios. ¿Listo? Entonces tengo una corriente de 3 amperios pasando por esos dos resistencias y generan una caída de voltaje de 6 y 10. Veamos este otro ejemplo. Estos son entonces, ¿qué tal si tenemos unas resistencias en paralelo? Entonces yo sé que aquí subo 12 voltios, pero acuérdense que pues en este sistema tenemos que aquí tengo que caer menos 12 voltios porque tengo que regresar al mismo punto donde comencé y acá menos 12 voltios. Entonces esto, interesantemente, acá vamos a tener unos corrientes distintas. Entonces acá fíjense que la corriente total, acá teníamos solo una corriente total de 3 amperios. Aquí fíjense lo que tenemos acá. Tenemos que la batería genera una corriente total. Corriente es como si fuera realmente un río de carga. Entonces ese río de carga, al llegar a esta cosa que le vamos a llamar nodo, se va a dividir en dos. Entonces, por un lado tenemos una primera corriente I1. Vamos a hacerlo en rojo. I1 y por acá un I2. Entonces, si seguimos como si fuera un caudal de río, digamos, tenemos un río y se divide en dos ramas, entonces la corriente total del río acá se divide en una corriente por acá y una corriente por acá. Entonces podríamos decir en este caso que en este circuito en paralelo la corriente total es I1 más I2. Entonces a ver si tiene lógica esto. Lo que necesito es que entiendan la lógica. Bueno, entonces tenemos dos corrientes, pero si vemos los voltajes, acuérdense que las caídas de voltaje son 12 voltios. ¿Listo? Entonces 12 voltios por un lado y 12 voltios por el otro. Entonces digamos que yo calculo entonces acá como dijimos, son 12. Si yo calculo esta corriente de mi primera resistencia, creo que se nos está acabando el tiempo, pero si yo calculo la corriente de esta primera resistencia, la corriente 1 va a ser igual por el voltaje dividido por la resistencia, delta B sobre R. Eso es la ley de Ohm. Entonces acá tenemos 12 voltios dividido por 1 ohm. O sea, acá están pasando 12 amperios de este lado. De este otro lado, I2 va a ser 12 voltios por 2 ohm. Y entonces estos son 6 amperios. ¿O vieron? Por un lado están fluyendo 12 amperios. Por el otro lado está fluyendo 6 amperios. Entonces sabemos entonces que la corriente total generada por la batería es la suma de esas dos corrientes para darnos 18 amperios. Entonces, la batería genera 18 amperios
y está dividido en 12 amperios que pasa por la primera resistencia y 6 amperios que pasan por la segunda. Noten eso, que es interesante. Más corriente pasa por la menor resistencia. Tiene sentido. Entre menos resistencia, más corriente deberías tener. Y la que tiene más resistencia tiene la menor corriente. Pero la suma de las dos te da la corriente total. Analicemos este otro circuito que es un poco distinto. Entonces, vamos a bajar esto, a ver si lo logramos bajar, a generar un poquito de espacio. Mientras eso se baja, vamos a hablar sobre este circuito. Este circuito tiene de raro que tienes pues, o sea que tienes tu batería generando 12 voltios y tienes dos diferentes ramas, por acá y por acá. Entonces, cada una de esas ramas va a tener su caída de voltaje total de 12 voltios, porque esos fueron los generados por la batería. Entonces, podemos decir que acá, seguro, desde aquí hasta acá, hay una caída de 12 voltios. Y por acá, desde este punto hasta este punto, también tiene que haber una caída de 12 voltios. Entonces, ¿por qué? Porque estamos regresando a mi origen. Si ponemos, digamos, tierra aquí, está regresando a un voltaje igual a 0. Entonces, tenemos esas dos caídas de voltaje. Entonces, analizamos la primera corriente. ¿Cuántas corrientes vamos a tener? Bueno, está la corriente total acá, ¿no? Y total. Y luego, esto se va a dividir en dos corrientes, como un río. Entonces, tenemos I1, I2. Acá era una caída de voltaje, por eso le ponen por un signo negativo. Entonces I1 y I2. Pero I1 y I2 son incógnitas. I1, déjame escribirlo distinto, en rojo. I1, no sabemos qué es. I2, tampoco sabemos qué es. La verdad, I total, tampoco sabemos qué es. Lo único que sabemos es que I total seguro es igual a I1. Qué feo estoy escribiendo, ¿cierto? Déjenme, es que lo tengo aquí vertical, lo voy a poner horizontal para que sea más fácil. I total es igual a I1 más I2. Eso seguro, pues tenemos claro ahí. Entonces, analicemos la primera resistencia. La primera resistencia es más o menos fácil de analizar porque sabemos que la caída de voltaje de esa resistencia es 12 voltios. Es un menos 12, ¿no? Entonces, esa caída de voltaje tiene que seguir la ley de Ohm. B es igual a I sobre R. También acuérdense, IR es igual a B. Eso es como una forma de aprenderse la ley de Ohm. Entonces, el voltaje es I sobre R, perdón, I es igual a BR. Entonces, acá como tenemos la caída de 12 voltios, negativo por la resistencia, un ohm me da una corriente de 12 amperios. Voy a cambiar el signo ahorita. Luego, cuando haga las leyes de Kirchhoff, les voy a explicar que aquí siempre se va a cambiar el signo. Entonces tenemos 12 amperios. Entonces, ¿esta fue cuál corriente? Esta fue la corriente 1. Entonces, la corriente 1 ya quedó como 12 amperios. Ahora la corriente 2. Entonces, ese fue el análisis de esta primera corriente. Listo. Ahora la corriente 2 es más complicada. Entonces, voy a borrar todo esto para hacerme un poquito de espacio. Pero acuérdense que la conclusión de eso que había puesto en rojo, para que no se les olvide, lo voy a apuntar acá arriba. I total es igual a I1 más I2. Entonces sabemos que esas corrientes tienen que sumarse. Ahora, ¿por qué no analizamos todo ese otro pedazo acá? Pues este otro pedazo de este lado. Entonces, una cosa que sé es que, por ejemplo, el voltaje total, que es 12 voltios, tiene dos caídas. El voltaje total tiene la caída primera de la de 1 ohm, más la caída de voltaje de la de 2 ohms. Esas dos caídas de voltaje tienen que sumarse. Pero no necesariamente son iguales y no van a ser iguales. ¿Por qué? Es horrible, porque las resistencias son distintas. Entonces, seguro las caídas de voltaje no son iguales. Pero una cosa que sí tenemos claro, por ejemplo, es que la caída de
la corriente que pasa por la primera resistencia tiene que ser igual a la corriente que pasa por la segunda resistencia. Lo voy a dibujar acá, más grandote, miren. Aquí viene I1, ¿no? I1. Y este I1 es una corriente, una cantidad de carga que pasa por aquí y pasa por acá y llega hasta acá. Entonces I1 pasa tanto por la primera resistencia como por la segunda resistencia. O sea, tienen en común I1. ¿Cuál I1? Chihuahuas. Era I2. ¿Listo? I2 pasa por ese lado. Acuérdense que I1 estaba pasando por este lado. I1. Entonces I2 pasa tanto por esta resistencia como por esta resistencia. Entonces este voltaje, esta caída de voltaje que son 12 voltios, podemos decir que es I2 por la resistencia 1 ohm más I2 por 2 ohm. Fíjense, entonces, ¿qué estoy haciendo? Este señor es la caída de voltaje por la resistencia de 1 ohm. Este señor I2 por 2 ohms es la caída de voltaje por la resistencia de 2 ohms. Entonces, esa es la lógica de lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, ahí resolvemos I2 es igual a 12 sobre 3, o sea, 4 amperios. Entonces ya encontré la segunda corriente. Entonces la corriente total, ya subiendo por acá, I total es igual a la primera corriente, que son 12 amperios, este señor de acá. Entonces tenemos 12 amperios más la segunda corriente, que está por acá, 4 amperios. Entonces acá tenemos 4 amperios. Y entonces tenemos 16 amperios total generados por la batería. Entonces, y también tenemos las diferentes caídas de voltaje. Entonces les dejo a ustedes el ejercicio de decir si este señor de acá, este seguro cae 12 voltios. Esta cosa aquí, seguro cae 12 voltios porque es el voltaje total de la batería. Pero estos voltajes suman 12 voltios. Este señor más este señor son 12 voltios, pero son distintos. Entonces vamos a decir que el primer voltaje va a ser 4 amperios, 4 voltios, y el segundo 8 voltios. ¿Y eso cómo lo sé? Porque lo que hice fue, para encontrar esas cosas, agarré esta corriente que acabamos de encontrar de 4 por 1 ohm para darme 4 voltios. Y agarré la corriente que es 4 amperios por 2 ohm y me da 8 voltios. Y fíjense que todo salió perfectamente bien, porque 4 más 12 es la caída total que queríamos, que era de 12 voltios. ¿Listo? Entonces, eso fue un poco más profundizando. Yo creo que lo más importante es que ustedes empiecen a agarrar unas ideas generales de cómo entender estos circuitos. Estos 3 ejemplos que acabamos de hacer nos hacen entender muchas cosas. Nos hacen ver que estas caídas, estas subidas de voltaje de las baterías van cayendo a través de unas resistencias en serie, que son iguales las caídas de voltaje si las resistencias son iguales, pero son distintas si las resistencias son distintas. Ahora, cuando es en paralelo, las caídas de voltaje tienen que ser iguales, ¿cierto? Porque todo lo que subiste por la batería lo bajas o por la primera resistencia o por la segunda resistencia. Las corrientes totales se suman en los nodos. Entonces, tú tienes un nodo acá y tienes la corriente total que entra y las dos corrientes que salen y tienen que sumarse por conservación de carga. Combinas esas ideas y generas las caídas de voltaje de cada una de las baterías. ¿Listo? Usando la ley de Ohm. Luego, ya es que cada vez más complejo, pero no se preocupen porque eventualmente vamos a hacer unas reglas bien sencillitas y claras de cómo analizar estos circuitos sin tanta brincadera, pero que sean las leyes de Kirchhoff. Pero lo que quería yo aquí era que entendieran como el concepto general. Entonces en este último, acuérdense que tenemos una situación así, donde sin duda alguna tienes una corriente total generada que se divide en una corriente 1 y corriente 2. Por la primera corriente, la caída de voltaje, sin duda alguna, a través de esta resistencia es 12 voltios, porque es
toda la caída de voltaje la absorbe esa resistencia, ¿cierto? En cambio, las caídas de voltaje por acá no son, suman a 12, pero no necesariamente son iguales, porque las resistencias son distintas. Este análisis de este señor fue fácil, porque acá está, ¿no? Porque sabíamos que el voltaje total era 12, y usando ley de Ohm, salió rápido la corriente de ese lado. El análisis por el otro lado era más complicado porque lo que sí sabías es que la suma de los voltajes tenían que darte 12, pero no sabías cuánto eran. Pero lo que hacías es meter la ley de Ohm, pum pum, y sabiendo que en la ley de Ohm la corriente que pasa por la primera resistencia, la de acá, es igual a la corriente que pasa por la segunda resistencia, la de acá, y entonces puedes usar la misma corriente, lo que te deja solo una variable. Y ya sumando este voltaje total igual a este voltaje más este voltaje, logras resolver la corriente. Tenemos ya la corriente total, que me da 16 amperios. Y también podemos calcular los voltajes. Cada caída de voltaje sería 4 voltios por la primera y 12 y 8 por la segunda. ¿Tiene sentido? Hay más caída de voltaje en la primera resistencia, la de 1 ohm, que en la de 2 ohms. La de 2 ohms va a tener una caída de voltaje más grande, porque las caídas de voltaje son I por R. Entonces la corriente es la misma en las dos cosas, pero la resistencia varía, entonces tienes diferentes caídas de voltaje en la primera y en la segunda resistencia. Pero las caídas de voltaje se suman y tienen que sumar obviamente 12 voltios. Ahí es cuando te das cuenta que estás haciendo las cosas bien, porque la caída de voltaje te da exactamente la caída de voltaje que esperabas.